Hola, soy José Javier Díaz y en este vídeo vamos a introducirnos a la lengua castellana en educación primaria. ¿Cómo surge la enseñanza de la lengua castellana en las instituciones educativas? Pues realmente surge de la necesidad de enseñar a leer y a escribir a la población, por lo que podemos decir que la enseñanza de la lengua es el corazón de las escuelas. La didáctica de la lengua promueve la adquisición, enseñanza y uso de habilidades comunicativas, y su evolución ha estado basada en los criterios de transposición didáctica. Este concepto de transposición didáctica se define como el mecanismo mediante el cual el maestro o profesor toma el conocimiento y lo transforma para presentárselo a sus alumnos. Pasa del ser sabio al saber enseñado, un saber que no está contextualizado ni personalizado a un saber que está contextualizado y personalizado. Por lo tanto, lo que se pretende es formar individuos plenamente desarrollados y capaces de relacionarse con los demás. La didáctica de la lengua, y la lengua por su carácter vehicular, se dice que tiene un carácter vehicular porque no la lengua, el conocimiento de la lengua sirve para la enseñanza de esta competencia lingüística, sino que es útil para adquirir otras competencias, ¿no? Por lo tanto, estas se nutren de numerosas disciplinas auxiliares a partir de las cuales desarrolla sus propias perspectivas, como es la lingüística, que se centra en los procesos comunicativos, la perspectiva pedagógica, que se centra en el alumno y se basa en la metodología, dentro de las teorías constructivistas, la perspectiva psicológica, que se centra en los procesos cognitivos y para identificar las posibles dificultades que afecten el aprendizaje, y la perspectiva sociológica, que se centra en los contextos. Dentro de todo esto, entramos en lo que es el enfoque comunicativo. ¿Y en qué se fundamenta este enfoque comunicativo? Bueno, pues que la lengua es un instrumento que solo se puede aprender a usar usándola. Y esto lo vamos a ver más adelante. Dentro de los elementos de la comunicación tomamos el modelo Jacobson. Este modelo Jacobson habla de los diferentes elementos que influyen en la comunicación. Hay un emisor, este emisor transmite un mensaje y es el receptor quien capta este mensaje. Este mensaje va a través de un código, en este caso es la lengua, el lenguaje, y todo se hace a través de un canal, siempre englobado dentro de un contexto. Este código, que es el lenguaje en este caso, puede acometer diferentes funciones. Una de las funciones podría ser la función expresiva o emotiva, cuando la comunicación atiende a la esfera de los sentimientos, expresiones como qué bien, qué horror, muy guay, qué divertido. Otra función es la referencial o representativa, cuando la comunicación se centra en el referente, cuando es real o imaginario, como hace calor, está nevando, hace frío. Otra función sería la apelativa o conativa, cuando se reclama una respuesta o no del receptor, como cállate, sal de aquí ahora mismo, siéntate. Otra función sería la función fática o de contacto, cuando el mensaje tiene por objeto verificar si se mantiene la comunicación, cuando estamos hablando con alguien y el receptor está sí. Otra función sería la metalingüística, cuando el mensaje se centra en el código, es decir, cuando se utiliza el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje mismo. Mesa es sustantivo, alto es adjetivo. Y otra función sería la función poética o estética, cuando la forma se convierte en el contenido del mensaje mismo, es decir, en la poesía. Hay que tener diferentes conceptos claros, como es el lenguaje, la lengua, el habla y la norma. De lo genérico a lo concreto, identificamos el lenguaje como la facultad del ser humano para expresarse, la lengua como el sistema lingüístico compartido por una comunidad en una zona geográfica concreta, el habla, el uso que cada hablante hace de la lengua en unas determinadas coordenadas espaciotemporales, y la norma, como el conjunto de usos aceptados como correctos, ¿no?, en una comunidad o una identidad lingüística. Aquí estaríamos yendo de lo genérico a lo concreto. Entramos en este debate de competencia comunicativa, competencia lingüística y las diferencias entre las dos. Podemos ver que la competencia comunicativa no solo se relaciona con el conocimiento del código lingüístico y el dominio de su componente, sino que también con el saber cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y de qué forma. Esto podemos hacer una relación, por ejemplo, con saber conducir o saber circular. Podemos saber conducir y saber manejar el embrague, el acelerador, el freno, el volante a nivel instrumental, pero podemos carecer de saber circular. Por eso, cuando aprendemos a conducir, también aprendemos a circular, a relacionarnos con los demás vehículos en la carretera. Cuándo saber pararse, cuándo ceder el paso, cuándo dejar que pase un coche e ir tú después.
Por tanto, la competencia comunicativa englobaría a la competencia lingüística. Circular engloba también conocer cómo conducir. De diversos autores se deriva que la competencia comunicativa engloba al menos otras 4 subcompetencias interrelacionadas. Una de ellas es la gramatical, o capacidad de actualizar las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua, la sociolingüística, capacidad de producir enunciados acordes a la situación de comunicación, la discursiva, o capacidad de poder utilizar los diferentes tipos de discursos de forma coherente, tanto escrito como hablado, y la estratégica, para hacer que no se rompa la comunicación. Y bueno, entramos en otro debate que ¿qué es antes, el lenguaje o el pensamiento? Bien, tenemos diferentes autores que podemos situarlo en una línea, ¿no? En un lado encontraríamos a Chomsky, que habla de que el lenguaje está antes del pensamiento, porque el ser humano dispone de una capacidad innata y universal para adquirir el lenguaje. En cambio, Vygotsky, que nos encontraríamos en medio de esta línea, defiende la teoría de la simultaneidad. Tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí. En el otro lado de la línea está Piaget, que comenta que el pensamiento está antes que el lenguaje, porque el lenguaje es un producto de la acción y el pensamiento. Muchas gracias por su atención. Un saludo.